que va a permitir o que va a generar ese tipo de dificultad, de molestia y más adelante algún tipo de dolor. Nosotros acá podríamos disminuir el volumen y bueno, va, pero es un sonido muy, muy, muy frecuente justamente, ¿no? Un incidente, ¿no? Que va lastimándote para que ustedes se den cuenta de las características del sonido como tal. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta en torno a esta primera parte que hemos visto? Por favor, es el momento. Me imagino que todo está quedando claro, ¿no? Y por eso nuevamente les digo, el siguiente martes veremos eso. Pero si hay dudas, por favor, pregunten, pregunten. Imagino que todo está claro, entonces, pues bueno, acorde a eso también tendremos, ¿no? Ese momento de evaluación. Seguimos entonces, ¿verdad? Ya, lice. Perfecto, gracias. Bien, vamos a ver algunas cualidades. Recuerden bien, cualidad, una cualidad, algo que distingue al sonido, una cualidad del sonido. ¿Ya? Ahora sí. Dentro de las cualidades, recuerden bien, cualidades del sonido, la primera que vamos a tener es la intensidad. ¿Ya? La intensidad va a estar determinada por la amplitud de la onda sonora y depende de la potencia, ¿sí? De la potencia, cómo nos gritan a nosotros, ordena tu cuarto, o más fuerte, ¿no? Y ustedes sabrán los niveles y en torno a eso también podrán identificar el grado de molestia quizá, ¿verdad? Entonces, va a estar determinada por la amplitud de la onda sonora y depende de la potencia de la vibración generadora del punto de origen de ese sonido. Pero al mismo tiempo va a estar determinada por el lugar donde va a viajar ese sonido, esa onda sonora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso por eso? La vibración generadora del sonido y de la densidad del cuerpo o espacio en la que la onda va a viajar o va a atravesar. En el aire, en el normal de las características, una onda sonora, pues se escuchará, recuerden esa vocecita que les dijo algún momento, no, ordena tu cuarto, a eso. Esta cualidad del sonido va a nosotros darnos a entender de que un sonido o es más fuerte o es más débil, ¿sí? Pero ojo, recuerden que de esto va a depender también la proximidad del sujeto que esté escuchando. Entonces puede que eh, al momento, por ejemplo, de escuchar un estruendo, un juego pirotécnico, una bomba como tal, em, las personas que están más cerca van a escuchar, obviamente, eso es lógico, más fuerte, porque el lugar de procedencia, el lugar donde se ha originado, pues justamente ese centro va a generar ondas muy, muy fuertes como tal. Pero 500 metros a la redonda, quizás simplemente se escuche como un pop, ¿verdad? Entonces va a depender también del lugar de procedencia y el punto de encuentro desde el punto A que manda un sonido hasta el punto B que puede ser un referente de escuchar ese sonido. Dependerá mucho de la distancia. Pero ojo, si este punto A es muy fuerte, evidentemente abarcará más espacio, más tiempo. Si es menos fuerte, menos incidente, será menos el tiempo. Esa es una de las cualidades del sonido. ¿Estamos bien hasta acá en cuanto a la intensidad? ¿Se Sí, entiende? lice. Perfecto. Entonces, eh, en un concierto se utiliza un altavoz, vale decir, un parlante. Ya, un parlante, ¿verdad? Que va a emitir con una potencia de 80 watts. 80 watts va a ser la fuerza con la cual va a sacar esa intensidad, llamémoslo así. Correctamente es intensidad, pero sabemos que va a ser lo mismo, pero para utilizar el término del concepto y que se les quede guardado, la intensidad de ese altavoz va a ser de 80 watts.
Entonces, lo que les preguntaba hace un momento, ¿cuál será esa intensidad del sonido 10 metros después? ¿Cuál será esa intensidad del sonido 10 metros después? ¿Alguna lógica? ¿Será menos? ¿Será igual? ¿Será mayor? ¿Qué se les ocurre? Van a disculpar, ¿sí? Podría ser 8, no sé, como que va bajando. Tú dices entonces que va a ser menor, ¿verdad? Sí. Perfecto, Fernanda, muy bien. La lógica nos dice eso. Pero ¿cuál menor será 10 metros después, teniendo en cuenta que es una intensidad determinada? ¿Ya? Entonces, para eso, a ver, espero pueda funcionar bien. Vamos a utilizar para esto. em, tengo que cambiar acá a pluma. Muy bien. Vamos a utilizar para esto una fórmula. ¿Ya? Ya, siguen entrando. Va. ¿Qué tiene que ver con, para medir la intensidad que va a ser potencia sobre superficie? ¿Ya? Entonces, para medir la intensidad de ese sonido que está 10 metros después, voy a utilizar una fórmula física como tal. Ya es una fórmula física para medir, que no es muy complicada, no es muy difícil de entender. ¿Cómo realizamos esto? Justamente a través de una fórmula física, que es la intensidad, que va a ser igual a la potencia sobre la superficie, es decir, la fuerza sobre la superficie por donde está viajando en este caso, la onda sonora. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es la fórmula que me va a permitir saber esos 10 metros. ¿Se entiende hasta acá? Voy a ir paso a paso en esto, porque evidentemente hasta el momento no hemos visto nada, seguro no han visto nada de números ni ningún detalle en la carrera. ¿Ya? Vamos bien, necesito que me retroalimenten, chicos, si no, vamos a estar perdidos. Y si es preciso repetir, lo voy a hacer, pero quiero que su retroalimentación. Dicen, me di que se me perdió un poco cuando estaba explicando la P era potencia. Y lo repito con el mayor de los gustos, por favor, díganme, justamente digan eso, si hay problema técnico y demás, díganme, estoy para repetir. ¿Cómo no? Para que tengas el contexto voy a repetir. No, nos han dado un problema, ¿no? Hay un punto de partida que es un parlante que está lanzando una fuerza, intensidad sonora de 80 watts. Y lo que queremos saber es cuánto de esa potencia, de esa intensidad va a llegar 10 metros después. Para eso vamos a utilizar una fórmula que tiene que ver con la intensidad. ¿Ya? Vámonos a la pregunta que ustedes leen ahí. ¿Cuál es la intensidad del sonido que se percibe 10 metros después? Ven mi puntero, el puntero láser, ¿verdad? Un puntito rojo ahí. Aquí está el parlante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 metros. Para eso utilizamos una fórmula que es intensidad, que va a ser igual a la potencia que nos está dando ya el problema, sobre la superficie. ¿A qué se refiere la superficie? La superficie se va a referir al medio en el cual está viajando el sonido. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cristal se entendió? Sí, Pip. Genial. El resto, ¿está entendida hasta ahorita la fórmula? Sí. Gracias, Sí, Santos. más o menos, Lisa, no entendí muy bien, sigo pensando. Ya, no te preocupes. Esta es una fórmula física que ya viene, o sea, ya está en el manual. ¿Ya? Esa es una cosa, no es que ni le estoy inventando yo, no, no, es una fórmula que ustedes recordarán. Esto, lo que vamos a ver ahora, lo que estamos viendo es un trabajo que lo han hecho en secundaria, estoy seguro que lo han hecho en secundaria. Y como no son bachilleres COVID, seguro lo han visto en determinado momento. Entonces, la fórmula, yo voy a utilizar un elemento físico que es una fórmula para descubrir los 10 metros, la fuerza, la intensidad que va a tener 10 metros después el sonido. ¿Ya? Imaginen que este sonido, y gracias por preguntar, este sonido está lanzando ahorita su música, ¿ya? Una canción.
Está lanzando el perro intenso, el mejor que han escuchado ustedes en su vida, ¿sí? Pero quieren saber 10 metros después cuánto se va a escuchar, ¿ya? Esa es la pregunta ahorita que nos están haciendo. Y para eso simplemente nosotros estamos hasta el momento usando una fórmula física que es para medir la intensidad, que es, yo sé que estamos retrocediendo ahorita a elementos, ¿no? Que es intensidad, que va a ser intensidad igual a potencia sobre superficie. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Si alguien no entiende todavía, por favor, lo puedo repetir, pero díganme, ¿se está entendiendo? Sí. Listo, Sí, recién se me está listo. colocando bien la conexión, se me está cortando mucho. ¿Qué significaba cada valor? Intensidad igual a potencia sobre superficie. Gracias. Ya, perfecto. Potencia sobre superficie. ¿Ya? Esa es una fórmula física que nosotros ya la tenemos de fábrica, ¿ya? O sea, eso ya está predeterminado. Nadie está inventando acá la pólvora. Entonces, vamos a hacer a lo horizontal para que se entienda, ¿ya? Voy a poner esto. Entonces, vamos a reemplazar justamente los valores para que nosotros podamos identificar. Voy a empezar nuevamente, ¿ya? Acuérdense de sus profes de física en colegio. Entonces, la potencia, ¿verdad? Si es intensidad es igual a potencia sobre superficie. ¿Cuál será la potencia? 80. 80 Genial, watts. exacto, perfecto. Está ahí, todo está ahí. 80, la potencia con la que está saliendo ese sonido, ese audio, ese perro intenso es de 80. Entonces lo que estoy haciendo ahora simplemente es reemplazar la fórmula por los valores, ¿verdad? 80. Entonces mi potencia es de 80. Mi superficie, ahí estamos en crisis. Mi superficie, ¿cuál va a ser el valor? Pero tampoco va a ser una crisis complicada. ¿Por qué? Porque mi superficie me dice de que como va a ser una superficie que, y esto se los voy a explicar igual con un grafiquito, nosotros vamos a tener un punto de partida, ¿verdad? Este es el sonido. Y lo que pasa es que se van estructurando ondas sonoras, que esto lo habíamos visto desde el inicio, ¿verdad? Que se van propagando como tal. Nosotros, Entonces hay que, te escucho. entonces hay que encontrar el área del círculo técnicamente a partir de su radio. ¡Wow! Algo así, sí, sí, muy bien. Entonces acá esto va a tener, a partir del radio va a tener un área como tal, etcétera, etcétera. Pero que la fórmula igual nos la da ya. Nosotros ya tenemos eso, porque como ya es una fórmula recurrente, que es, en la mayoría de los casos la onda sonora va a viajar por el aire. Entonces nosotros ya tenemos, pero es justamente lo que decía, ¿sí? Tenemos que saber esto, ¿no? O sea, cuánto va a ser el área del radio como tal, ¿ya? Pero nosotros ya tenemos la fórmula, entonces, 10 metros. perdón. No, no, ese no. Ahorita le explico. Porque la superficie es el lugar por donde va a viajar. Entonces, el lugar por donde va a viajar. Entonces, todavía no. Pero, ¿cuál es nuestra fórmula? Nuestra fórmula es 4 por pi por, ahí sí va a ser la intensidad, por, ya usamos los paréntesis, el radio de acción, que en este caso, ¿cuál sería nuestro radio de acción? Lo que acabas de decir. 10 Los 10 metros. metros. 10 Exacto, metros. exacto, al cuadrado, ¿ya?
Entonces, la fórmula va a ser esta. Lo único que va a cambiar cuando nosotros ponemos acá 10 es porque me está pidiendo el valor de 10 metros, ¿verdad? Eso quiero que me entiendan bien. Pero si me pidieran de 15 metros, ¿acá qué pondría? Los 15. Exacto, Muy bien. exacto. Perfecto, muy bien. O para que acá quizá me he adelantado un paso, vamos a el radio, ¿verdad? Eso es. Y como estamos haciendo paso a pasito, suave, suavecito, seguimos reemplazando, seguimos manteniendo mi 80, no he hurgado nada de ahí. Y acá lo que voy a hacer es reemplazar los valores para que tengamos la lógica clara de dónde sale qué. ¿Ya? Entonces, ahí hemos reemplazado. Seguimos, intensidad sobre potencia, perdón, es igual a potencia sobre la superficie. Mi potencia es de 80, el problema ya me lo ha dado. Y mi superficie es la fórmula que igual nosotros ya la tenemos. Lo único que estamos reemplazando es donde dice R, que es el radio de acción. Estoy reemplazando por el valor que me está dando, que es de 10 metros. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Chicos, Sí, 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 Lisa. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como estamos haciendo paso a paso, les digo, al 80 todavía lo vamos a dejar en paz, porque no me genera ningún problema. Pero lo de abajo, sí vamos a ir reemplazándolo, los valores. El 4 todavía lo voy a dejar ahí. Ustedes todos en su celular tienen calculadoras, así que vamos a ir trabajando con eso. Voy a trabajar lo que dice ahí, el 10 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 10 elevado al cuadrado? No, no, ahorita están, ay, no, ¿qué ha pasado, mi 100. cerebro? Ya, exacto, ¿no? No es 10 por 2, sino es 2 veces 10. Muy bien. Entonces, me olvido del tema del cuadrado, ¿verdad? Poco a poco y paso a paso estamos haciendo eso. Voy otra vez abajo. Voy a seguir manteniéndole a mi 80 tranquilo, pero voy a resolver el ejercicio de abajo, que dice 4 por pi, que esa es la fórmula. Seguimos en eso, ¿sí? Por 100. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún dato? A mí me salió 1256.63. Vamos a mantener ese valorcito, ¿sí? Gracias, muy bien. Ese es. A mí me salió lo mismo, ¿sí? Me salió lo mismo. Lo único que he hecho es 4 por pi por 100. Estamos en paso a paso. 1256. Dejémoslo ahí, ¿ya? Entonces, ahí hemos reemplazado todos los valores. Y hemos reemplazado absolutamente todos los valores. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es simplemente hacer la operación que me manda. Ahora sí al 80 ya lo voy a tocar, ¿verdad? 80, lo que voy a hacer es dividirlo entre 1256. ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene algún dato? ¿Cuánto le sale? 0.063. Sí, me sale lo igual. mismo. Exacto. 0,0.6669 y demás. Entonces puedo redondearlo a 64. ¿Ya? Y esto vamos a medirlo. No puede ser intensidad 0,064. No. Esto es watts sobre metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la superficie está girando en el aire, por eso es el watt sobre metro cuadrado como tal. Entonces, este es mi resultado. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué tanto show?
Y cuando nosotros hablemos en cantidades más grandes, evidentemente, dice, ¿cuál es la intensidad del sonido que se percibe a 10 metros del mismo? ¿Cuál es la intensidad entonces que se percibe? 0,064 watts sobre metros cuadrados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que como bien decía al inicio, ha habido una disminución. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero al inicio ya una de las compañías ha dicho que se escuchaba menos, eso es obvio. Sí, tienen razón, pero ¿cuánto? ¿Por qué? Porque en la medida de que nosotros vamos armando un determinado escenario, y no necesariamente que seamos los dueños de todos estos aparatejos y demás, pero sí para que pueda yo estar encargado de una reunión, ya, y que todas las personas escuchen aquello que se va a hablar, pueda generar este tipo de relación y saber de que la gente que está más atrás también pueda recibir esa información sonora. Entonces acá, evidentemente, pero ya de manera técnica, bien numerada, bien elaborada, ya sabemos que estos 10 metros equivale a 0,064, diferente de esos 80 watts que nosotros teníamos al inicio. ¿Me dejé entender? ¿Hay alguna duda? No es una fórmula complicada, son valores bien simples, solo es reemplazar, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Con mucha información ahorita. Todo claro. ¿Sí? Quizá, evidentemente, algunos no sorprendidos en torno a esto, pero es interesante el cómo podemos nosotros saber este detallito en torno a la fuente de origen de la onda sonora, el lugar donde procede. ¿Sí? El resto, ¿cómo va? ¿Alguien tiene alguna dificultad, algún problema? Avísenme, por favor. Ahora, sin temor, sin vergüenza ni nada. Bien. Entonces Lo- dicen, 0,064 equivale a lo que es 80 watts dentro de ah, lo que son los 10 metros. exacto. O sea, a los 10 metros solo se va a percibir 0,064. Por lo tanto, hay una disminución. Y la fórmula esa que nosotros tenemos es justamente la fórmula que identifica el lugar por donde está viajando. Por lo tanto, ya está contemplado el tema del aire, la propagación como tal en esos 4 por pi por el radio al cuadrado. Sí, entonces sí, justamente lo que tú dices, Rosa, es que al momento de que llegue a los 10 metros, el valor como tal, la fuerza de esa onda sonora va a ser solo de 0,064 watts por metro cuadrado. Gracias, Lisa. Con gusto. Bien, estamos bien entonces. Ya, mucha información numérica. Vamos a terminar la sesión acá. No la sesión de clases, solo esta sesión. Así que por favor, igual comen algo, no se asusten, ya, son pocos números los que se van a ver. Comen algo, dense una vueltita y volvemos a ingresar. ¿Ya? Por favor, ¿estamos bien? Sí. Listo, Lisa. Genial, los espero, por favor.